chicos, un nuevo video más con Despeja y Aprende. Hoy día vamos a hablar sobre los triángulos, así que vamos a ver la definición y unos cuantos ejercicios. El triángulo es el resultado al momento de unir tres puntos no consecutivos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a tener un punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Eso es puntos no consecutivos, que aleatoriamente yo en el espacio que tengo voy a ubicar puntos. Entonces dice que al momento que yo voy entonces yo voy a unir estos puntos, como resultado voy a tener un triángulo. ¿Y cuáles son las partes del triángulo? El triángulo va a tener tres partes. Son los lados, que son esas partes de acá. Y se van a llamar A, B y C. O cualquier letra que usted quiera poner. Puede poner N, B y A en minúscula. En cambio, también va a conformar de vértices. Entonces, esos de ahí van a encontrarse en la parte de acá. Son los puntos que unimos. Y estos de acá se van a llamar A, B y C. Entonces los vértices van a tener una representación en letra mayúscula. Va a ser la misma que vamos a ubicar en los lados, pero las letras en vértices van a ser mayúsculas y los de los lados van a ser minúsculas. Y por último, los triángulos van a tener ángulos. Entonces van a encontrar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces estas tres partes son esenciales para el triángulo. Entonces vamos a ver qué tipos de triángulos nomás tenemos y a ver más adelante qué ejercicios podemos resolver. Entonces aquí nosotros podemos ver los tipos de triángulos que existen. Van a tener dos categorías, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Entonces vamos a ver según la medida de sus lados. En ellos vamos a encontrar lo que es el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. Entonces vamos a ver cómo identificar cada uno de estos triángulos. El triángulo equilátero, sus lados van a ser iguales, todos sus lados. Sabemos que tienen tres lados. La medida de sus ángulos van a ser iguales. Vamos a dibujarlo, entonces lo vamos a representar así. Yo le pongo el lado A, el B y el C. ¿Y qué me dice? Que van a ser la misma medida. Entonces A es igual a B y B es igual a C. Entonces cuando yo tenga un triángulo con las mismas medidas en todos sus tres lados, se va a llamar equilátero. Vamos con el siguiente, es el isósceles. Entonces nos dice que va a tener dos lados iguales y uno desigual. Entonces voy a dibujarlo. Este se va a llamar A, B y C. A va a ser igual a B, pero A y B van a ser diferentes de C. Entonces, al momento de nosotros tener un triángulo y vemos que dos de sus lados son iguales, pero uno no coincide, entonces ese triángulo es el isósceles. Vamos con el siguiente, que es el escaleno. Nos dice que sus tres lados van a ser distintos, sus medidas van a ser distintas. Entonces yo dibujo el triángulo. Voy a tener algo así. A, B y C. Me dice que A va a ser diferente de B y por ende va a ser diferente de C.
Cuando yo tengo un triángulo y yo cojo una reglita y mido, digamos que B vale 3, C vale 5 y A vale 2, entonces esto me quiere decir que es un triángulo escaleno. Listo, entonces vamos a ver la siguiente categoría, que son según la medida de sus ángulos. En ellos tenemos el triángulo acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. Cuando nosotros nos encontramos con un triángulo acutángulo, lo vamos a identificar de la siguiente manera. Este va a ser nuestro triángulo. Y esto vamos a saberlo porque sus ángulos van a medir menor de 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 3 ángulos agudos. Sus 3 ángulos van a ser agudos, menor de 90 grados. Cuando yo hablo de un triángulo rectángulo, voy a tener algo así. Va a decir que tengo un ángulo de 90 grados, que es el de acá. Pongámosle mi ángulo A, B y C. Entonces en este triángulo rectángulo también nos vamos a encontrar con sus partes que son propios de él. Estos de aquí van a tener catetos y la hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? El lado C y el lado A. De A a C un cateto y de la A a B otro cateto. Y la parte de acá de B a C va a ser su hipotenusa. Entonces, eso también nos ayuda a identificar un triángulo rectángulo. Y estos ángulos de acá van a ser ángulos agudos, es decir, que va a tener menor de 90 grados. Va a tener un ángulo de 90 y 2 ángulos agudos. El triángulo obtusángulo nos vamos a encontrar de una manera así. Y nos dice que va a tener un ángulo obtuso. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este ángulo de aquí va a ser mayor a 90 grados. Y los ángulos de los otros dos lados van a ser ángulos agudos, menor a 90 grados. Entonces, una vez visto el triángulo obtusángulo, nosotros hemos acabado de ver la categoría según la medida de sus ángulos. Recuerden, el acutángulo va a tener 3 lados, 3 ángulos agudos menores a 90 grados. El rectángulo va a tener un ángulo de 90 grados y los dos siguientes ángulos van a tener ángulos agudos menores a 90. También van a tener catetos e hipotenusa. El obtusángulo, recuerden que van a tener un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90, y 2 ángulos agudos, menores a 90. Entonces, estos son los tipos de triángulos que vamos a ir trabajando y cómo nosotros vamos a poder identificarlos. Listo, chicos, entonces nos encontramos con el primer ejercicio, que nos dice que cuyos lados miden 5, 4 y 3 centímetros. Entonces dice que vamos a trazar ese triángulo. Nos da ya el vértice A y B. Entonces nos falta el C. Entonces vamos, esta línea de aquí, esta rectita, vale 5 centímetros. Ya. Vamos a medir otro. Con la ayuda de una regla, vamos a medir 4 centímetros a un lado. ¿Hasta dónde nos da? Y que nos coincida con 3 centímetros del otro lado. Y justamente aquí va a estar nuestro lado, nuestro vértice C. Recuerden que uno va a valer 4, el otro va a valer 3 y el otro que nos da que 5. Nos encontramos con otro ejercicio, nos tiene un problema y nos dice un lado del triángulo mide 4 centímetros.
otro lado mide la mitad del primero más 3 centímetros y el ángulo que se forma entre ambos es recto. Y nos pregunta qué tipo de triángulo es, cuánto miden los lados conocidos, cuánto mide el ángulo conocido. Y abajo nos da para nosotros poder graficar. Entonces, listo. Al momento que vamos a comenzarlo así. Al momento que nos dice y forman un ángulo recto. ¿Esto qué quiere decir? Que forman un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? ¿Y cuándo era que formaban un ángulo de 90 grados? Cuando una línea era perpendicular a otra. Entonces vamos por ese paso. Vamos dibujando la línea. Primero va a estar una así, ¿verdad? Vamos a cambiar de color porque no se ve. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra primera línea? Va a estar así. Y como va a estar una línea perpendicular a la que dibujé, entonces esto quiere decir que va a estar sobre ella en forma vertical y la otra horizontal. Y sabemos que cuando está así forma un ángulo de 90 grados. Cuando me dice y forma entre ambos y el ángulo formado entre ambos es recto. Entonces esto quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Ya tenemos hasta ahí. Ahora vamos a leer al inicio de la oración que nos dice, un lado mide 4 centímetros. Ya. Entonces, más o menos yo ya tengo el boceto de cómo es. Entonces, más saladito, entonces voy a medirlo. Entonces, yo quiero que este lado sea 4 centímetros. Entonces, voy a poner 4 centímetros. Y me dice, el otro lado mide la mitad del primero más 3. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? El dato que me da con la misma ayuda del dato nos vamos a guiar para encontrar el resultado del siguiente. Dice la mitad del primero. El primero, ¿cuánto me daba? 4. La mitad, 2. Y dice que a ese 2 le sume 3. Entonces va a tener 5. El de acá va a medir 5 centímetros. Y recuerden, ya averiguamos que este ángulo es 90 grados. Unimos acá para que sea un triángulo. Entonces, encontramos de esta manera. Tiene un ángulo rectángulo. Y nosotros con la ayuda de un grabador vamos a medirlo. Estos ángulos de acá. A ver si es que son menores de 90, son agudos. Entonces, ¿qué tipo de triángulos es este? La primera pregunta que nos dice, ¿qué tipo de triángulo es? Como nosotros podemos ver acá, el único triángulo, según la medida de sus ángulos, que tenía un ángulo de 90 grados, y se formaba por una línea perpendicular a otra, era el triángulo rectángulo. Entonces, ya sabemos qué tipo de triángulo es, por lo que el dato que nos da en la última parte de la oración. Entonces es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto miden los lados conocidos? Entonces ya sabemos, el dato nos dio que mide un lado 4 y el otro dato con la ayuda del primero sabemos que mide 5. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto mide el ángulo conocido? Como nos dice que forma un ángulo recto, entonces está diciendo que es un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo conocido es 90 grados. Nos encontramos con el último ejercicio. Nos dice que analicemos el gráfico que podemos observar ahí, que lea la información y después trace la estrella del sol. En la parte que nos da derecha, en los cuadritos, nosotros vamos a dibujar lo mismo que nos da acá. Esta es la estrella que nos da. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a graficarla? Con la ayuda del grabador, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tomar una referencia aquí, punto centro. Le pongo aquí, este va a ser mi punto centro.
aquí nosotros podemos observar esta línea, ¿verdad? Entonces este punto centro de aquí va a ser el que está acá en la parte derecha dibujada. Le vamos a colocar el grabador y vamos a ir midiendo. Aquí tenemos 0 grados. Después dice que suba 23,5 grados. De aquí a acá. Entonces voy a poner otro puntito. A ver, aquí se me movió. Listo. Entonces voy a poner un puntito aquí. Aquí son 0 grados. Acá subo 23 grados,5. Después subo a 66,5 grados. De ahí voy a 113,5 grados. Y así voy a 156. A 203,5. A 246. De ahí 293,3 me parece que es, no le visualizo bien. Ustedes con su librito ahí físico entonces pueden tener el número porque no le puedo observar bien. Y de acá dice que va a ser 336,5. Y otra vez regreso a 0, que es el mismo punto. Entonces tenemos con la ayuda del graduador, nosotros fuimos girando, ¿verdad? Fuimos girando de esta manera. En sentido horario. Fuimos girando. Entonces de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es nada más que ir uniendo los puntos. Según como observamos el gráfico y vamos midiendo. Este vértice con el de abajo así. Después me da el siguiente así. Ustedes con la ayuda del graduador, con una regla, les va a salir mucho mejor. Es algo así. Algo así y así. Entonces ya, así mi gráfico obviamente está medio más allá que acá, pero es por lo que estoy a mano y no le hago muy bien. Pero ustedes con la ayuda de su graduador van a tener medidas más exactas y van a tener una regla, entonces van a estar más rectitos, ese gráfico va a salir excelente. Entonces de esa forma ustedes van a graficar. Van a hacer lo mismo de acá. ¿Por qué les hacen hacer esto? Es porque quieren que practiquen lo ya visto de ángulos, que sepan manejar lo que es graduador, que sepan estar midiendo así. Entonces por eso les mandan este tipo de trabajos. Y como ya hemos visto, no se olviden de unir. Y aquí podemos observar que también forman triángulos. También puede ser otra pregunta: ¿qué tipo de triángulos observa usted ahí? Usted nada más coge su grabador, mide, digamos, yo observo aquí un triángulo, mido los ángulos y digo qué tipo de triángulo es. Pero obviamente ahorita no es el caso porque no les ha pedido así. Pero si desea practicar, ahí tiene muchos triángulos para ir midiendo y saber qué tipo de triángulo es. Acá tenemos otro que es un recto. Entonces así, muchachos, terminamos con este video. No se olviden de darle like, suscribirse y ya saben, cualquier duda, cualquier ejercicio que ustedes deseen que nosotros realicemos, nos mandan una foto, un mensaje en nuestra página de Facebook, Despeja y Aprende. Así que ya, somos el lugar que despejamos las dudas y aprendemos juntos. Cuídense, chao.